Hola, ¿cómo están? Yo soy Ayelen. Vamos a arrancar con el segundo encuentro de la cátedra Bertolt Brecht. Hago un pequeño resumen de algunas cosas porque hay varias gente que no pudo venir al encuentro pasado. La idea un poco de hacer la cátedra Bertolt Brecht era dar varias discusiones sobre el arte, sobre la política, sobre la cultura que teníamos, que nos interesaba empezar a tener, que veíamos que no se daba ningún espacio oficial y que queríamos generar un lugar concreto donde podamos debatir esas cosas. Elegimos el nombre de Bertolt Brecht porque creemos que como señor del teatro, como actor, como director, como dramaturgo, fue un gran exponente de una persona que usa su arte como una herramienta más en su lucha, en su ideología, donde puede mezclar la teoría con la práctica. Nos parece muy valeroso eso y hay que destacar. Somos varios los que le armamos esto, los que nos juntamos para organizarlo. La Juventud Evarista, el colectivo La Pared América, la agrupación RJ Santoro, que es una agrupación de líneas dramáticas, y el colectivo de la cátedra Bertolt Brecht, que es gente que se sumaron a este proyecto. Hoy la idea era invitar a distintas personas que puedan sumar y aportar al debate con su experiencia, con lo que están haciendo. El día de hoy vamos a invitar a Vicente Solema, que es un poeta, militante, un gran poeta, búsquenlo. Él vino de viaje hoy, está fónico, así que por motivos coherentes no va a poder estar acá porque no puede hablar. Es un gran artista y tiene mucha experiencia, así que le da igual que venga a hacer la actividad con él y que pueda venir y aportar, porque tiene un montón de cosas para debatir. De todas formas, lo vamos a escuchar, porque la idea es pasar una película en la que él habla, él y otros compañeros de él, que se llama La Arma Cargada de Futuro. Gracias. ¿Qué? No la vamos a pasar. No la vamos a pasar entera, vamos a pasar pequeños extractos, pero donde habla él, donde hablan otras personas, otros artistas de diferentes disciplinas que justamente aportan al debate de hoy. La clase pasada habíamos hecho como todo un pequeño recorrido sobre el arte, la cultura en diferentes espacios, sobre cuál es el rol, era el arte para qué, un poco la gran pregunta a debatir. Y justo habíamos terminado, una compañera que creo que no está ahora, había cerrado como una gran pregunta de, bueno, está bien, queremos un arte comprometido, que sea una herramienta más, pero ¿cómo hacemos para llevarla a los barrios, a la gente que está ahí? Y que nos da justo un poco para debatir todo lo que vamos a estar trabajando hoy. Por eso nosotros traemos la experiencia que la película Arma Cargada de Futuro es sobre el FATRAC, que es el Frente Antiimperialista de los Trabajadores de la Cultura, que era un frente vinculado al PRT que nucleaba artistas, intelectuales, trabajadores de la cultura, para darles un espacio donde ellos puedan desarrollar su disciplina, en la que venían trabajando, que ellos como militantes no tengan que ponerse primero una mochila de población militante, sacársela y después ponerse la mochila del artista, sino que no queden cosas escindidas, sino que puedan unirlas y aportar y trabajar en función de eso. Así que hoy vamos a hacer esto. Primero igual vamos a ver un pequeño video de 3 minutos que hace Raimundo Gleiser, que pertenece al FATRAC, que él hace el cinema de la base, cine de la base. El cine de la base, que la idea era llevar el cine a las fábricas, el cine a los barrios, no solo llevarlo, sino construirlo con ellos, que se sumen a construirlo, filmar, actuar. Vamos a ver un montón de cosas. Es un pequeño video que explica la plusvalía, algunos conceptos que habíamos hablado la vez pasada en una pequeña película. Después vamos a ver esta película sobre el FATRAC, pedacitos de la película sobre el FATRAC, que hay aportes como particularmente sobre Libre de todo libre, que era la expresión del teatro en Córdoba, sobre Barrilete, que junta a varios artistas plásticos, poetas, dibujantes y demás. Y después, bueno, también sobre Raimundo Gleiser. Y después la idea era leer algunas poesías como para cerrar y después arrancar a debatir con todo, como que hacer un poco más de debate, porque las pasadas nos habíamos quedado con muchas ganas de debatir, entonces también la idea de hacerlo como más circular esta vez y de todos vamos a hablar más y dejar hablar yo porque estoy hablando un montón. Por último, tenemos una cajita ahí porque nosotros nos autogestionamos y venimos haciendo esto como primera experiencia a pulmón y nos cuesta un montón. Y estamos hacer finanzas, así que si alguien puede aportar un poquito nos viene muy bien. Estamos vendiendo café y empanadas y medialunas, así que si alguien tiene hambre... Viene muy bien eso. Arrancamos con la pequeña película de Raimundo Gleiser que se llama... El origen del capitalismo, eso es muy bueno. El capitalismo
Sud, el capitalismo no ha reparado en hacer peligrar la vida de los obreros. Es que el capitalismo solo puede obtener sus ganancias explotando a los trabajadores, robándoles la parte de las utilidades que les corresponde. Los obreros, a pesar de ser los verdaderos productores de las riquezas, no son los dueños de las máquinas. Los capitalistas sí. Dejemos que expliquen cómo han llegado a conseguirlas. Mi familia tenía tierras. Vendí las tierras y me compré una máquina. Contraté a un obrero. Compré la materia prima. Y fabricamos 1, 2, 3 sombreros. Di un sombrero al obrero y los otros 2 fueron para mí. ¿Para qué quería yo 2 sombreros? Vendí un sombrero y compré otra máquina y otro obrero. Que produjeron 2, 4, 6 sombreros. Le di 1 a cada obrero y los otros 4, claro, fueron para mí. El de la idea. Vendí otro sombrero, compré otra máquina y en fin, aquí me tienen, todos contentos y nadie protesta. Estos son libros de Santoro. En esta tierra grande, de tanto golpe grande, de tanto odio grande, tanta basura, tanta locura, en esta tierra grande. El representante de Barrilete en FATRAC era Santoro. ¿Quién era Santoro? Roberto Jorge Santoro. A ver, discúlpame. Quiero sacar este libro rojo. Esta es la obra completa de Roberto Santoro. ¿Quieren que les lea un poema? Sí. Claro. ¿Por qué escribe poesía? A decir verdad, yo debía contestarle con otra pregunta. ¿Por qué respira? Por necesidad se respira como se escribe poesía, también por necesidad. Por necesidad de comunicarse, de decirle a los hombres la rueda azul de la esperanza, de testificar lo que pasa en el mundo, de avivar no solo en la acepción de dar viveza, animar, encender o acalorar, sino también en la acepción porteña, la de dar a entender al otro qué es lo que pasa aquí y ahora, en este momento. Cuidado, señor, le están robando una arteria. El poeta, cuando lo es de veras, viene a conmover a los hombres, les da su descarga eléctrica, los emociona, y todo esto porque sienten necesidad de ellos. Y el poeta que no escribe por necesidad de comunicarse no es poeta. ¿Te acordás cómo lo conociste? Era una reunión de Barrilete a donde me invitaron en el año 64. Y no me fui más de Barrilete. Esta es la revista Barrilete cuando la sacaba Santoro. Así, chiquita, el Barrilete, 5 números, que empezaba con un breve ensayo o prosa referida a la poesía, referida a la política también, y después adentro siempre tenían un dibujo o un grabado y sobre todo poesía, algo sobre tango y poesía. Me tengo que operar de las cataratas, creo que el mes que viene. Este poema se llama Canto a la Alegría.
llegó con su andamio de muchacha, hizo un bote del amor y abrió la puerta de la tarde sin pedirle permiso a la academia. A mí se me ocurrió por ese tiempo poner un jardín en Tribunales, salir con mi carrito a vendedor de azules a repartir como un cartero la esperanza. Mira, lo primero que sale a la luz de su personalidad, lo exterior, era un tipo bueno, un tipo generoso, un gran escritor, pero que además se preocupaba por difundir la cultura, por hacer siempre algo. Era un motorcito andante, Santoro. En eso nos insertamos nosotros con este colectivo de cine del Tercer Mundo y estuvimos en el mundo árabe, en la Guinea, en Sierra León, en diferentes países del África Negra y con los palestinos hicimos algunas experiencias. En ese marco yo conocí a Raimundo en Pésaro y bueno, tuvimos un encuentro y una afinidad, ya sea en lo político, ya sea en la búsqueda del cine que nos interesa, en la ubicación de qué cine queríamos. Y que ese cine era de construcción colectiva, pero nosotros buscábamos un cine más ligado al momento político y que acompañara la vanguardia política que se tenía en esos momentos. Por eso cuando vuelvo del Medio Oriente, de África, de Europa, nos integramos a Cine de la Base y ahí empezó una experiencia, sobre todo en el campo de la difusión y la producción. Cuando Raimundo termina Los Traidores, él planteaba, bueno, ya tenemos una película, el problema es que no la va a ver nadie. Él se negaba a que la película entrara en el circuito comercial, porque decía que tenía que llegar a las bases, y a las bases no iban al cine. Propone la formación de un grupo, el Grupo Cine de la Base, que su misión era esa, no tanto producir, al comienzo la idea no era la producción, sino era la distribución, llevar la película a la base, que era el objetivo. Llevábamos un cine a la gente para acercarle y darle posibilidades de ver otro tipo de espectáculo que no era el que proponía la televisión o el que proponía el cine comercial amañatado, ¿no? Y bueno, teníamos una respuesta importante. Que esa era la consigna de Raimundo Gleiser, ¿no? Es decir, el cine como un arma. Nosotros, antes de cortarla, decidimos que íbamos a proyectar el film para la clase obrera, que es la destinataria, y la clase obrera se ríe mucho con esa parte, porque es una parte donde se ridiculiza al enemigo. Entonces nosotros en todas las proyecciones vemos que los obreros se ríen muchísimo, se gozan totalmente y se dan cuenta de lo estúpido y de lo tonto que son todas las cosas que se dicen allí, y entienden perfectamente bien que se trata de un sueño. A lo mejor al principio no se entiende bien los primeros 10, 15 segundos, 20, pero a partir de que se empiezan a decir las ridiculeces que se dicen en esos discursos, que son discursos reales, discursos que hizo el presidente Livingston y el secretario general de la CGT, Rucci, cuando lo mataron al dirigente sindical Alonso, José Alonso. Sí. O sea que esos son discursos reales, que existieron en la realidad. Y pensamos que esa es una parte muy importante del film, porque cumple un objetivo político
que los intelectuales de la burguesía no alcanzan a entender. Y tal vez nosotros mismos no alcanzábamos a entender porque en un principio tuvimos dudas y también queríamos cortarla. Pero luego, vinculado a la experiencia cotidiana de la clase obrera, nos dimos cuenta que esa parte va a quedar ahí para toda la vida. Porque la prédica de Roberto Barrera era un obstáculo para los enemigos de la nación. Nos habíamos planteado más que eso una revolución en la forma de hacer teatro y en los contenidos del teatro. Todavía no teníamos muy en claro cómo era el teatro popular, ni cómo debía ser el teatro popular. Queríamos modificar el mundo, queríamos luchar contra la injusticia, pero queríamos modificar el teatro, queríamos realmente romper la convención. Digamos, nosotros sabíamos que no queríamos hacer un teatro formal, dentro de la institución del teatro donde la gente iba al teatro. Queríamos sacar el teatro de ese ámbito, ya que lo considerábamos muerto, y llevarlo a lugares donde estaba la gente, donde estaban los sectores populares, donde estaba la gente que luchaba, donde estaba la gente que nunca iba al teatro. Eso es, puede mejorar el espacio. No solo pueden ver por dónde no caminé todavía, quiero decir, si siempre, por ejemplo, siempre giro a la izquierda o a la derecha, siempre estoy haciendo el mismo trazado, traten de romper ese trazado, traten de ver. A ver, es como percibir el espacio, y yo atravieso el espacio buscando los lugares donde puedo caminar más tiempo, en rectas. Y después cambio, voy hacia otro lado, cambio, y giro a veces hacia la derecha, no entro en cosas estereotipadas de movimiento. Cruces, quién escapa la mirada, quién encuentra la mirada y se afirma en la mirada, pero no se queden pegados a las miradas. Cambio. Cambio. Es la mirada, niño. La mirada te lleva, no el cuerpo. Cambias, pero no solo con el cuerpo, sino que la mirada es para no pisar. Cambio. La primera obra del grupo, que tuvo muchos premios, muy conocida, fue El asesinato de X. El asesinato de X, acá está. Esa obra fue solamente muy conocida, la primera creación colectiva, que era la historia de un dirigente sindical asesinado por la represión, y esta obra es del 70. Después de prácticamente 6 o 7 meses de ensayo, hicimos esta obra que se llamó El asesinato de X, que era una obra para su momento muy, entre comillas, revolucionaria, porque un teatro circular que no se hacía en escenarios, sino se hacía en cualquier lugar, donde todos los actores asumían los roles alternativamente, donde no había personajes identificables para los actores, sino que era una cosa realmente colectiva, donde cada uno asumía un rol de acuerdo a las circunstancias. Esa lucha contra el autoritarismo, nosotros no nos interesaban los autores, tampoco los directores, no nosotros dirigíamos, era como horizontal el trabajo, era verdaderamente horizontal, era experiencia de creación colectiva y de dirección colectiva. ¿Alguna vez ibas a participar en algún trabajo en una villa, en algún trabajo en un sindicato? Trabajo de llevar, por ejemplo, folletos, ese era tu trabajo, ir a buscar los folletos de un lado y llevarlos a otro, ¿no? De repartirlos, y se hacían a veces actos relámpagos en algún lugar, en la galería, en la calle Florida, en la avenida Corrientes, en la puerta de un cine, en algunos teatros, se hacían actividades de difusión. Por ejemplo, sucedió la huelga de petroleros en Ensenada, y entonces ¿qué hizo el FATRAC?
se llevó 4 tanques tanques de petróleo que bajamos de una camioneta a Florida y Paraguay. Entonces, ¿qué hicimos? A las 8 de la noche, 7:30, en el momento de mayor gente en la calle, volcamos ese petróleo, inundamos la esquina de petróleo, alguien leyó una proclama con un vozarrón, dijimos, por el Ejército Extraordinario del Pueblo, por la revolución, viva la huelga petrolera, le manchamos de petróleo los zapatos al 90% de la gente que pasaba y salimos disparados. Hacíamos ese tipo de actos relámpago. Pero también internamente era un espacio de amplísima libertad, es decir, hacia el afuera muy duro en sus posturas, en los cuestionamientos a lo que podríamos llamar la cultura burguesa, pero en su interior los que allí estaban practicaban, digamos, la libertad de pensamiento plenamente. Se discutían cosas realmente de avanzada, qué sé yo, se discutía el tema de la homosexualidad, es decir, que era un tema vedado para la sociedad en ese momento, y el fast track era un tema que tomaba seriamente. Vedado para la sociedad e incluso para las organizaciones políticas. Había debates fuertes, porque había unos que sí, otros que no, pero mayormente había una posibilidad, una cuestión muy democrática. Sí hubo un frente homosexual dentro del PRT, ustedes lo saben. Tener presente los compañeros presos, los compañeros perseguidos, eso estaba presente en cada acto. Y junto con eso luego una amplia disputa por cómo debía ser la participación de los intelectuales y de los artistas en la lucha por construir otra sociedad. De ahí salió la idea de incluso que después la toma el partido de hacer una radio, la idea de Nuevo Hombre del periódico. Ya después el FATRAC pasó a ser, digamos, casi totalmente PRT. Eso nucleó a determinada gente y se fue otra. La noche de mi primera reunión de célula llovía. Mi manera de chorrear fue muy aplaudida por 4 o 5 personajes del dominio de Goya. Todo el mundo ahí parecía levemente aburrido, tal vez de la persecución y hasta de la tortura diariamente soñada. Fundadores de confederaciones y de huelgas mostraban cierta ronquera y me dijeron que debía escoger un seudónimo, que me iba a tocar pagar 5 pesos al mes, que quedábamos en que todos los miércoles y que cómo iban mis estudios y que por hoy íbamos a leer un folleto de Lenin y que no era necesario decir a cada momento camarada. Cuando salimos no llovía más. Mi madre me riñó por llegar tarde a casa. Y este es el primer número que cuando nos convoca Santoro, que como ves ya tiene 20 páginas. Porque Barriete era una especie de cooperativa, o sea, la venta de la revista ingresaba lo de los informes y después una cuota mensual que todos poníamos. Todos éramos trabajadores en algún lado. Plaza trabajaba en el ferrocarril, yo trabajaba en el correo, Santoro trabajaba en una feria, después en el colegio, el Patiño era bancario, o sea, todos más o menos así, bueno, y todos poníamos, nos cotizábamos. Estos dos son los más políticos, Superman con lo de la ESO, y que es el del año 68, y con la foto del Cordobazo, evidentemente. Nuestros poemas tenían siempre un trasfondo político, siempre atacando a la dictadura. Nuestras banderas eran por la libertad de expresión y contra el colonialismo cultural. Esas eran las banderas del grupo. María era de las personas que cambian la vida de la gente.
Sí, hay poca gente en la vida con que yo me he topado que me cambia la vida, ¿no? María es la gente que me ilumina recorridos. El encuentro con María y con mis compañeros, porque María era una maestra. Eso fue muy especial, porque eran gente muy jóvenes pero especiales a nivel... Y después esta unidad que teníamos entre nosotros era especial también. Y a pesar de las diferencias, porque con María hemos tenido peleas, como con todas las relaciones con María, con los compañeros, con María ha sido una historia de amor enorme, ¿no? Ella es, no sé, una estrella en la vida. Una estrella roja. El fin del camino, del que van en esta carta 2 escenas, está cumpliendo los últimos pasos de su elaboración. Ha sido un año entero dedicado al estudio y la investigación, a la búsqueda de un lenguaje que nos permita una segura comunicación a todos los niveles sociales y, finalmente, al logro de un texto dramático que, por denso, se mostró muchas veces esquivo y difícil. Con estas experiencias que estábamos haciendo de querer ir a hacer teatro en los sindicatos, en las villas, y estos distintos intentos que teníamos de hacer un teatro popular y llevar esta forma de hacer teatro, Héctor nos presenta y nos trae a Leandro Fote, un compañero de tucumano que era miembro del PRT, y él nos dice que por qué no nos íbamos a Tucumán, que allá sí había una especie de mayor cobertura, de mayor trabajo en las masas, que se podía hacer un teatro ya mucho más ligado a los sectores populares, proletarios, cañeros. ¿Sí? Miro la tierra callada, que sabe de amanecer, polvo en silencio hecho vida, puro crecer, puro crecer. Estamos ensayando la última obra del Libre Teatro Libre, se llamó El fin del camino. Habíamos estado trabajando en Tucumán en el 73 y estuvimos en relación con el PRT, con la gente del PRT, que nos sugirieron que fuéramos a Tucumán a trabajar sobre los ingenios de la caña de azúcar cerrados. Y mientras íbamos a los sectores populares que nos llevaban, en este caso algunos miembros del PRT o que estaban trabajando en el Frente Estudiantil, nos llevaron a conocer esta realidad y a mostrar un poco. Nosotros contábamos, a veces en lugares simplemente no hacíamos la obra porque no había posibilidades, pero sí contábamos la experiencia de nuestro paso por Chile, en la Unidad Popular, algunas anécdotas, algunas lecturas de algunos cuentos, un trabajo como de tertulia cultural, por decirlo de alguna manera, donde nosotros contamos nuestra experiencia y la gente nos contaba su propia experiencia. Así nos contaban cosas, por ejemplo, del familiar, cuestiones de tomas, de luchas reivindicativas, de tomas de los ingenios cuando se cerraron. Pero ya estamos en el montaje y todo lo que corresponde para finalizar un trabajo del que tendrán que decir las últimas palabras sus protagonistas, a quienes está dedicado y de quien es definitivamente. Es indudable que la vastedad del tema, su complejidad, la diversidad de sus personajes y sus extremadas contradicciones nos han hecho sudar tinta, sangre y también sudor del verdadero y legítimo. Les aseguro que no somos ya intelectuales, sino que parecemos laburantes cualesquiera. Esta obra está hecha con la piel y los dientes, con el seso y con el sexo, con la vida y con la muerte. Ojalá sirva para la vida, para una vida alegre, futura por ahora, pero cada vez más próxima si creemos a nuestra ansiedad y la historia. Bueno, este es un buen momento para reafirmar a Haroldo Conti como militante revolucionario, porque generalmente se lo toma como un intelectual, como un amigo de
de la revolución o de los revolucionarios del 70, pero nosotros queremos dejar bien claro que Haroldo Conti fue un gran revolucionario, militante del PRTR y con responsabilidades. La literatura no tiene sentido para mí como mero ejercicio, como una exquisitez espiritual, no. En ese sentido hay tipos que me aventajan largamente, y es todo el mérito de pronto que le reconozco a Borges, por ejemplo. Ni tampoco, por supuesto, y no quiero hacer nombres, es una tarea de vanidad, no. Para mí la literatura deja algo cuando realmente me enseña algo, me da pautas, me da modos de vida. Por eso a veces hay autores que literariamente pueden ser inferiores a otros, pero que vitalmente para mí representan mucho más. Creo que hay un papel en una persona que es importante, fuera del cine de la base, dentro del plano, que era Haroldo Conti. Era el hombre que coordinaba las diferentes disciplinas, no solamente el cine, sino el teatro, las publicaciones, la literatura, y el papel de Haroldo creo que era un papel de enlace con el partido. Bueno, con respecto a su actividad en la militancia, un hecho concreto de acompañarlo, una tarea entre las dos organizaciones, me refiero al PRT y Montoneros. Consistía en una serie de entrevistas, y en esa serie de entrevistas participaba por el PRT mi viejo. Me acuerdo bien porque fue un fin de semana que pasamos en Ezeiza, y el compañero que era de la otra organización era nada menos que el Tigre Cedrón, que es el compañero que mi viejo quería que hiciera la adaptación de Mascaró para cine. Hace poco compartía, aunque no sé si es exactamente su pensamiento, el criterio o la opinión de Cortázar. Es decir, yo el compromiso, y nos estamos refiriendo y distinguiendo el compromiso a lo político, lo asumo como intelectual, no exactamente como creador, porque creo que la creación es el terreno de la pura libertad. Entonces, el compromiso lo asumo como intelectual, es decir, en un plano más consciente. Yo no puedo comprometerme a escribir una novela justamente comprometida o política, con mensaje político. Pero sí me puedo comprometer, y debo hacerlo, estoy obligado a hacerlo, a firmar una solicitada, a clamar por los presos políticos, a rebelarme contra una injusticia, eso sí. Bueno, se habla infinitamente. Eso es nuevo, eso no lo tenía antes. Mascaró es la última, y él lo refleja, y está reflejando la incorporación al partido. Eso es justamente porque es la incorporación al partido. Pero esto no quiere decir que no la tuviera antes. Sí la tenía, pero no se reflejaba de esa manera como se refleja en Mascaró. Pero creo sí que Mascaró, Haroldo, se acerca a una épica latinoamericana, cosa que hasta el momento no había hecho en obras que tienen más un acento lírico, no más de sensibilidad individual. Mascaró es más coral, ¿no? que un canto individual, digamos. Compañeros, en las próximas elecciones del gremio, vote a la lista azul, encabezada por el compañero Roberto Barrera. No se deje sorprender. A partir de ahí empezamos a organizar gente, hablábamos con compañeros, gente que era simpatizante, muchos de las propuestas del PRT, pero no es militante para nada. La gente se acercaba al cine por esta propuesta de hacer este tipo de cine combativo o revolucionario, y por otro lado este concepto de distribución. Bueno, el cine de la base creció mucho después de Julio, porque a partir de la experiencia práctica de la proyección del film, se comenzó a aglutinar alrededor del grupo a un montón de gente que tenía las mismas ideas y las mismas inquietudes. O sea que fue un poco el film, Los Traidores, que cohesionó y fortaleció este grupo. Ahora podemos hablar de que existen 4 grupos cine de la base en Buenos Aires, uno en La Plata, en Corrientes, Chaco
Córdoba. Es bien interesante en el comienzo en Buenos Aires. Nosotros proyectábamos básicamente no con gente relacionada con el PRT ni mucho con gente del peronismo de base que nos abrían mucho la puerta, o con quien sea, con gente del PC, con quien aceptara que nosotros pasáramos nuestra película. La condición era que el debate era libre, no había condicionamiento de que no podíamos hablar. Había que escuchar el aporte de todos los compañeros y hacer una interacción entre todos para generar lo que es un plano de desarrollo de la comunicación en los diferentes lugares, ¿no? Porque el riesgo de un cine militante político es que mañana no estás y estás sembrando una semilla. Lo que había primero era un gran asombro, porque mucha gente no sabía que esto estaba. No sabía que ellos podían contar con estas herramientas. Pues nosotros no era solamente ir a pasar película, era dejarles material. ¿Ustedes quieren pasarlo? Pásenlo, pues. ¿Quieren discutir esto con otros compañeros? Bueno, podemos venir nosotros, pero si no, toma, ahí tienen la copia, la lata, y lo discuten ustedes. El concepto de cine de la base, como es el concepto de aquella época, era un cine colectivo. Entonces las funciones eran múltiples. Hoy eras camarógrafo, mañana editor, pasado mañana productor, y eran rotativos. Esa forma de colectivo de trabajo creo que era la correcta, y no el rol de individualista del cine que nosotros en aquella época estábamos, que decíamos, que lo consideramos burgués. En principio se distribuían Los Traidores, se distribuía informes y testimonios sobre la tortura. También se distribuye en México La Revolución Congelada y Operación Masacre, en la versión original, sin cortes. Un film que realizó el Grupo Cine de la Base, puede decir, el Grupo Cine de la Base ya realizó varias películas, aparte de Los Traidores. Ni Olvido ni Perdón, que es una película acerca de la masacre de Trelew. Filmamos mucho el cuarto congreso del FACS y el quinto, que era en ese momento para nosotros una figura, para nosotros y para el país, de una figura nosotros admirable. Nosotros 5.000, 6.000 personas en octubre del 75, cuando ya la represión en Córdoba era seria, digamos. La única manifestación que se canalizaba era a través de la cultura, porque ya otras cosas de actividades políticas prácticamente estaban cercenadas o reprimidas totalmente. La situación acá estaba muy peligrosa, estaban matando gente. Nuestro próximo trabajo iba a ser un trabajo sobre la justicia, y ya habían asesinado a Kuji Kuruchet, uno de los abogados con el que pensábamos trabajar juntos en esta investigación de documental sobre la justicia. Me acuerdo 2 o 3 festivales que se llamó, el último se llamó Entre Todos, que fueron entre todos los grupos de teatro. Ese fue un festival que nosotros convocamos a todos los grupos de teatro de Córdoba a hacer una escena en un teatro que se llamó La Comedia, que fue muy importante, que 1.000, 2.000 personas en solidaridad con los sectores populares que estaban siendo ya golpeados duramente en Córdoba y por los presos políticos. Busquen allá. No hay nada, mi coronel. Vamos, llévela. Como un modo singular de expresión del arte, la ciencia o el trabajo de nuestro pueblo, será por ello impulsada y enriquecida. Estará abierta al aporte de las grandes corrientes del pensamiento, de las visiones y a la concepción cristiana del mundo y del hombre. Es precisamente sobre esa base y nuestra individualidad histórica que la Argentina ha de alinearse de hoy en más junto a las naciones que aseguran al hombre su realización como persona con dignidad y en libertad. Yo salgo porque ya no había cobertura, prácticamente era todo muy endeble en la estructura. Nos vamos de gira, estuvimos en México un tiempito y después nos vamos a Europa y hacíamos la función del Fin del Camino, que yo remonto el Fin del Camino,
compañeros latinoamericanos y algunos del Libre Teatro Libre, después de las funciones, después de comentar que esta es una obra que reflejaba la realidad de un sector del norte argentino, distribuyamos el Denuncia como una forma de hacer, digamos así, una difusión de lo que estaba pasando con la dictadura. Parate en el medio de un camino y contá la vida, simplemente contarla. Y eso es lo que hizo con su obra. Merecía que quienes lo queríamos, los que luchábamos con él, los que teníamos las afinidades ideológicas e instrumentales que tuve con Haroldo, hiciéramos lo que nos correspondía hacer por él. Había una cosa de invulnerabilidad que manejaban los intelectuales que a mí sinceramente me preocupaba, porque yo no leía lo que leían ellos. Ellos creían, y Haroldo también lo expresó así, la última vez que lo vi, me dijo, no te preocupes, porque nosotros somos medio figuritas y qué sé yo, cuídense ustedes y demás. Esta cosa de que, bueno, ninguno pensábamos que el abismo y todo lo que iba a pasar era impensado para nosotros. Haroldo, en el momento de su caída, que es un momento, no es circunstancial, que por cualquier cosa se lo llevaron, él estaba de responsable de la interferencia de Radio Colonia. Era la primera interferencia que íbamos a hacer y estaba trabajando no solamente en el área de la cultura, sino en el área de la inteligencia política, incluso también militar por algunos hechos y algunas relaciones que tenía. Estamos en la redacción de Crisis conversando con Galeano y el resto de los compañeros qué podíamos hacer, y en aquellos días se hace público de que el presidente va a recibir, el dictador de la época, Videla, va a recibir a un grupo de intelectuales importantes, Borges, Sábato y el padre Castellani. Y bueno, me ocupé personalmente de llamarlo a Borges. Empezó como, yo lo he contado, lo he escrito esto, empezó como groseramente a equivocarse con el nombre de Conti, Corti, Kirki, Corki, decía, y para terminar diciendo, ¿cómo quiere que pida por alguien que ni siquiera hace pronunciar bien su nombre? Después con Sábato fue también tristísimo, no quiso tomar el compromiso de hablar con Videla sobre la situación de Haroldo, también se negó. Y el padre Castellani, en el que casi nadie creía, fue uno de los pocos que creyó, le pedimos que fuera el entonces, que aprovechando que se encontrara con Videla, pidiera por Haroldo. Y no me olvido lo que dijo Castellani. Dice, por supuesto que yo no soy marxista, pero Haroldo lo conocí, dice, como docente y era un ser hermoso. Quédense tranquilos que voy a hacer todo lo que pueda. Y no solo hizo formalmente, sino que realmente hizo una defensa de los presos políticos, de los desaparecidos y de Haroldo en particular, que ahí lo tenemos, al padre Castellani, de que algunos desconfiaban por ser cura, frente a un liberal como Ernesto Sábato y otro liberal como Borges, que realmente se lavaron las manos a lo Pilato y que, en mi criterio, vergonzosamente omitieron el deber de todo intelectual, que es comprometerse con la dignidad. Y debatir, que nos vamos a mirar. Teníamos ganas de compartir algunos poemas que eran del grupo Filete, que eran poemas que son poemas que leían en escuelas, en el fomento, que así iban a llevar a las fábricas, a los diferentes barrios. Así que si alguien tiene ganas de leer, yo se las dieron a gente muy particular igual, así que... Si tienen ganas de leer alguna alguien que no somos nosotros.
¿Puedo empezar a leer? Lo cambiamos, para romper el hielo. Sí, algunas cortitas. Aquí hay uno. Porque yo no lo tenía marcado. ¿Lo que leer yo? Bueno, se llama Poema donde Rubén Pedro Bonet escribe a sus hijos. Es de Vicente Citolemo. Los que lo conocieron pueden atestiguar que era un duro militante. Igual lo saben sus torturadores, que no lograron sacarle una palabra. Pero también es bueno que se recuerde que su última carta la escribió a Hernán y Mariana, sus hijos de 5 y 4 años. Recién llegado al penal de Rawson, les contó cómo había viajado desde Buenos Aires. Primero en un camión de celdas sin día y sin noche, y luego en un avión esposado al asiento. Pero él lo decía como si fuera una hermosa aventura en la Malasia. No se olviden que era para sus hijos. También les contó que en el penal hacía frío, pero que a él tanto frío le gustaba, y que fumaba y que leía y que tenía en la pared de su celda pegada la foto de Hernán y de Mariana, junto a la de Carlitos Chaplin. Les pedía a sus hijos que lo vinieran a visitar, si era posible para el 9 de julio, que no faltaran a clase y que le contestaran la carta. Como Hernán y Mariana no sabían escribir, le enviaron sus dibujos, donde el duro militante tenía en vez de manos raíces y un alto sombrero de payaso. El día que se fugó del penal, se ató del cuello una carterita de cuero marrón, con las fotos de sus hijos, la de Chaplin y los dibujos. Y aún la llevaba cuando lo asesinaron, en la base naval, bien cerca del mar y de una playa, con enormes negras gaviotas. Vicente Citolemo. Quería compartir un poema de Gonzalo Peñón, si me acuerdo bien. La luna con Capillo, ¿si alguna conoce? Dice, es preciso que nos entendamos. Hablo de algo seguro y de algo posible. Seguro es que todos vivamos y comamos dignamente. Posible es saber algún día algo que todos ignoramos. El carpintero ha hecho esta mesa verdaderamente perfecta, donde se inclinan la niña dorada y el celeste padre resombra. Un zapatero, un albañil, un ebanista, un herrero, todos saben lo suyo. El minero baja a la mina al fondo de la estrella muerta. El campesino siempre ciega la estrella ya resucitada. Todo sería maravilloso si cada cual viviera dignamente. Un poema no es una mesa, ni un pan, ni un muro, ni una silla, ni una bota. Con un poema, con un pan, con un muro, con una silla, con una bota, no se puede cambiar al mundo. Con una carabina, esto es posible. ¿Comprendéis ahora por qué el poeta y el soldado pueden ser una misma cosa? He marchado detrás de los obreros lúcidos y no me arrepiento. Ellos saben lo que quieren y yo quiero lo que ellos quieren. La libertad bien entendida. El poeta es siempre poeta, pero es bueno que al fin comprenda cuánto mejor sería para todos que esto cambiara. Cuando haya que lanzar el libro, el hombre lanzará el libro. Cuando haya que lanzar la pólvora, el hombre lanzará la pólvora. De la unión de la pólvora y el libro puede brotar la rosa más pura. Digo al pequeño cura y al ateo de Rebotica, al notario y al corista, al solemne, al frívolo, al neutral, al buen enterrador, a mi silencioso vecino del tercero, a mi amiga que toca el acordeón. Mirad la mosca aplastada bajo la campana de lirio. No quiero ser la mosca aplastada bajo la campana de lirio. Dadle al hombre todo lo que necesita. Las pesas para pesar, las medidas para medir, el pan ganado activamente, la flor del aire, el olor auténtico, la alegría sin una mancha. Tengo derecho al vino, al aceite, al museo,
a un parque abandonado, a un muelle, a una azucena, a salir, a quedarme, a bailar sobre la piel del último hombre antiguo, sobre mi esqueleto nuevo, cubierto de piel nueva, de hombre flamante. No puedo cruzarme de brazos e interrogar ahora al vacío, cuando me rodean la indignidad y el desprecio. Me amenazan la cárcel y la hambre. No me dejaré sobornar. No se puede ser enteramente libre ni estrictamente digno ahora cuando el chacal está a la puerta esperando que nuestra carne caiga podrida. Subiré al cielo, le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo, suavemente, para que esto cambie de una vez. Me parecía como que venía un poco en esto de buscar el rol que ustedes decían del intelectual, del artista, del rol orgánico. Uno tantas veces se pregunta, digamos, se autocritica, y a veces también es como, terminamos siendo también crueles con nosotros a veces, en el punto de criticarse y tratar de construir. Somos muy críticos también a veces de nosotros mismos. Hay algo que decía Haroldo Conti que me pareció súper importante rescatar, que es esta cuestión de, digamos lo que decís vos, de cuando uno más o menos toma cierta conciencia de que hay que cambiar las cosas a como están dadas y que hay que generar transformación social y que de repente querés hacer la revolución y te encontrás como que decís, bueno, y lo quiero ligar con el arte que estoy haciendo, y como que uno quiere meter todo dentro del arte, así como y le incrusta, y claro, terminan saliendo cosas que no terminan naciendo como verdaderamente de uno, no es una creación real, es como enchufar contenido, y creo que Conti lo dice muy bien, como esto de decir, no, bueno, yo creo arte por necesidad de expresar, es una forma en la cual me expreso, es una forma en la cual creo, no sé si diría nuevos mundos, pero sí empiezo como a crear como mundos que nos ayuden a entender el mundo actual, y a partir de eso y a partir de mi compromiso como militante y compromiso con la sociedad, esto que decía Vicente Citolema, mi ética como artista, como trabajador de la cultura, es lo que va a hacer que después la creación artística pueda tener un contenido que se dé de una forma, digamos, como orgánica, y que no sea como todo lo que yo le quiero decir a la gente de lo que tiene que pensar igual que yo, sino que es más como emerge eso que yo pienso y cómo hace que pueda generar que en el otro haya un pensamiento crítico, como que invite a pensar, no que diga que no va a salir. Diga, claro. Como que me parece que son como cosas, tomando un poco Santoro, un poco Vicente Citolema, un poco Conti, que me parece que hacen un poco a lo que nos trae hoy. Empezar un poco de la línea para decir que Artaud dice en el Teatro y su doble que el verdadero teatro, por lo menos, porque creo que habla de cualquier arte cultural, es el que expande los sentidos y genera apertura de mente. Obviamente, para mí, haciendo eso, no sé. A mí me da mucha curiosidad, porque siempre cuando cuentan que trabajaban con los asesinos, y era otra época, me da curiosidad de cómo, qué hacían, cómo hacían, esas cosas. Sí, a mí, pensando sobre eso, y yo hablo del teatro de los 70 de Colombia porque aquí no tengo idea. Este problema que dice Ryan era central del asunto para ellos por cómo se organizó el circuito de teatro de Colombia en ese momento. Colombia y Latinoamérica, porque había festivales universitarios de teatro. Pero entonces, dada la época, claramente todo el teatro apuntaba a la izquierda y a las límites izquierdas, ¿no? Entonces los grupos estaban ligados a Colombia, a la izquierda trotskista, o al Partido Comunista, al Partido Obrero, un montón de izquierdas y se agarraban entre ellos, siguen agarrando hoy en día. La raza peleada, ¿no?
Pero entonces siempre estaba el asunto del contenido, ¿no? De cuánto se le quiere poner, cuánto tiene que aparecer en la obra, el contenido de qué le digo yo al campesino, qué le digo yo al obrero. Y en Colombia sobre todo con el movimiento campesino. Y entonces eran grupos universitarios de universidades públicas y privadas que comienzan a tomar esto como bandera y a buscar hacer un teatro popular. Este teatro popular era irse a los pueblos, irse a los barrios, irse a las organizaciones campesinas y mostrar ahí, pero era un teatro supremamente bacano, claro. De hecho yo sé porque hice entrevistas a personas que hicieron ese trabajo y ellos mismos decían, y en Colombia que el desfase con la dramaturgia nacional con Argentina es, o sea, aquí surgió, digamos, Roberto Adar, además en Colombia tardó un tiempo en que apareciera una dramaturgia, digamos, nacional. Entonces los universitarios, sin tenerse de qué agarrarse, de qué dramaturgia agarrarse, comenzaron a trabajar en la creación colectiva, que se hace también hoy en día, de cómo montar obras con contenido, el contenido claramente político y de las circunstancias, de la contingencia, para decir. Y entonces el teatro se volvió esto, decir. Y en Colombia creció un montón en los 70 ese teatro universitario y se volvió como el ejemplo de teatro universitario de la época. Pero entonces se mira en retrospectiva el asunto y se lo critica por eso, porque no buscó caminos creativos, caminos estéticos, o sea, de transformar la comunicación teatral, sino que se volvió un ensayo político con esquemas teatrales. Y ahí es donde va la pregunta, porque la película que veíamos plantea como tal esa época, ¿no? Y de hecho muy ligado a los partidos, y eso es lo otro en cuanto a los circuitos teatrales, de dónde sale el dinero, porque ¿quién pone el dinero para que eso se produzca? El teatro universitario en Colombia eran las universidades amparando a los estudiantes, les daban las ayudas para que, y cuando ya no quisieran, los cortaban, chao. ¿Sí? Entonces, claro, la pregunta es hoy en día, ¿qué tanto de eso se puede rescatar y cómo se debe pensar ese teatro? Si uno quiere hacer un teatro de plantear posturas, de bajar línea, o qué otro tipo de teatro, y si ese otro tipo de teatro sí va a tener relación con los campesinos, con los obreros. Bueno, esa es como la cuestión que uno no... yo mientras estudiaba el teatro universitario de los 70s y lo transformaba, hoy en día no me cuadraba, no sabía cómo qué teatro, y siendo un actor, peor aún, ¿no? Porque bueno, el director al menos se pone en su cosa de voy a hacer lo que yo tengo en la cabeza, y el actor pues le sigue. Entonces el actor como texto, cómo se individualiza, no sé cómo se expresa también. Entonces estoy Buenas noches a todos. Mi nombre es Diego, un grupo de compañeros como ciudadanos peruanos. Como compañero de Colombia, quizás podríamos aportar en nuestra experiencia, ¿no? En verdad veníamos tenemos una gran amistad con Vicente Tolema y queríamos escuchar, ¿no? Pero bueno, sí entendemos también que le pasa esa situación, ya los años no pasan jugando o producto y tiene esa dificultad de siempre Vicente. O sea, yo creo que para ser más dinámicos de nuestro aporte podríamos decir el arte no es un abstracto, ¿no? El arte, o ahí el texto o es el arte profesional en esa historia, ¿no? Entonces nosotros entendemos desde nuestra posición que el arte no hay arte por arte, ¿no? El arte tiene un sello de clase, o sirve a las clases explotadoras o sirve a las clases pobres. No hay un punto medio. Una cuestión particular que pasa a los artistas, digamos, en general, no solamente en el teatro, en todas las expresiones artísticas, que el sector, digamos, o lo que nos pasa mucho de nosotros, es la pequeña burguesía es dual, o sea, no sabes si por un lado está por lo de abajo y por otro lado está por lo de arriba. Yo creo que eso es lo que pasa. Entonces, primero el ser humano no es en abstracto, no es el reflejo de la sociedad donde vive. O sea, ese reflejo de la sociedad donde vive transmite
lo que él tiene su experiencia. Entonces, ahí nos lleva un tema de plantearnos a lo que es contenido y forma, ¿no? O sea, de los dos, ¿cuál sería la parte más importante, como el contenido o la forma, ¿no? Esa es una situación que muchos artistas tienen dificultades, ¿no? O sea, si tú tienes el contenido, la forma le vas encontrando en la web. O sea, le vas buscando la web. Y nadie nace sabiendo, o sea, le va encontrando, pero tener claro qué es lo que quieres plantear. Cuál es el contenido que quieres llevar, si es significado, cantado, recital, lo que sea. De nuestra experiencia nuestra, o sea, es bastante amplia, o sea, en cuanto a lo que es el arte. Nosotros les podríamos contar una experiencia de lo que es el arte en las prisiones. Muchos de nosotros hemos estado detenidos, como se sabe históricamente, en el Perú hubo un proceso de guerra interno, como ahora en los 70, y muchos jóvenes, en ese tiempo teníamos pues 17, 18 años, nos incorporamos en un proceso social de guerra interna, ¿no? Ya la historia, como hoy se habla de los 70, se hablará ya en su momento, pero hoy no se puede hablar, hoy en nuestro país no se puede hablar de ese proceso histórico. El que habla es apología, dice. Entonces, apología te meten preso, 12, 8 años. Pero ahí se desarrolla un arte muy, muy bueno, por ejemplo. Sería importante, ya que ustedes están tocando ese tema, vean el arte desarrollado en las prisiones, por ejemplo, los prisioneros. Primero, en condiciones carcelarias, imagínense, hay una muy conocida, una bailarina, pero conocida, de un estatus social muy grande, muy alto, digamos, de burguesía nacional, que se llama Isa Gabriel Negro. Era una profesora de baile, una profesora de danza, y bueno, la confinan en un espacio de 2x2, un encierro celular, ¿no? Por años. Pese a toda esa situación, ellos han roto ese aislamiento. Y hay expresiones artísticas, o sea, desde su gama, ¿no? En arte, pese a ese aislamiento que ha pasado, ¿no? Sería muy importante. Después hay un señor, un dramaturgo de más de 80 años, que se llama Víctor Zavala Cataño. Es un señor que ya está que el 13 de octubre de 2013, el 13 de julio de 2013, cumplió 25 años preso. O sea, él está desde aquella época, o sea, el año 88 aproximadamente, está preso. Ya cumplió su pena, pero así ya más de un año y unos meses más, contando desde julio, digamos, hasta hoy, que no quiere soltar en libertad. Él es el padre del teatro campesino en el Perú. Un dramaturgo muy conocido de todas las personalidades de la televisión peruana, ha sido maestro de muchos artistas que están en la televisión en Perú. Y está en el teléfono. Porque tiene muy buenas obras, quienes están abocados al teatro, sería muy importante y les interesa estos temas. Le pasa el bicho, como dice, o sea, el chivo, ¿no? El chivo, el bicho, podríamos buscar. Víctor Zavala también, muy buen. Reitero, nosotros entendemos, para no imagino que vamos a opinar, los compañeros míos también, sería bueno contextualizar de qué arte estamos hablando, o sea, o de qué posición de clase estamos hablando, o a qué arte queremos llegar, ¿no? Otra experiencia también muy buena acá en Argentina, en Córdoba, hay un actor, un muchacho peruano, llamado Sketch, que ahora estuvo en la casa, por ejemplo, él, vean su teatro, es impresionante. Es una persona que por ejemplo, pone contenido, y hay el teatro se llama Punto Final, y habla de una parte, el teatro es en abstracto, digamos, una parte, o sea, ficticia, perdón, yo creo que no es en forma ficticia, pero después llega un punto donde refleja una realidad. Refleja los genocidios que han hecho los penales en Perú, ¿no? Las muertes, terribles. Si no conocen, mientras acá se decía patria mía, dar un presidente como Alan García, dice que por Capital Federal se pegaban eso, Alan García asesinaba en un solo día 300 prisioneros políticos en Perú, en junio, 18 y 19 de junio de 1986. Así para poner un ejemplo, como ahora, ¿no? O sea, muchos de los sectores del campo popular acá piensan que Ollanta es progresista, algunos piensan más, que incluso hasta lo quieren asemejar a Chávez y por ahí, y Ollanta persigue por idea, persigue por pensar distinto. Tengan una idea, así termino, y gracias por escucharnos también, muchas gracias por permitirnos contar nuestras verdades. Por ejemplo, hay habido personas que al margen del delito que hayan cometido, lo que hayan hecho, se han comido 20 años de prisión. Luego de salir 20 años de prisión, que pagaron su pena, ¿no? Si algún delito han cometido.
aunque nosotros decimos que han pagado hasta en demasía, ¿no? Sin condiciones carcelarias monstruosas, pues salen en prisión. Por ejemplo, son profesores, a poner un ejemplo, profesor de arte. Va a enseñar un colegio que Alan hacía el año 2005 de una ley, 2007 más o menos, donde, porque no había habido cambio profundo en la conducta, o sea, no había, es como que a todos estos compañeros que alguna vez han hecho su experiencia en el PRT, estén renegando esa historia, ¿no? Entonces, como no ha habido cambio profundo en su conducta, no pueden tener relación con los niños, porque eso es un peligro para la sociedad. Entonces, los han mandado a todos a tareas administrativas, a que profesores, en general, a tareas administrativas, se habla de casi 3.500 por eso es. Después, hoy como Murián Tumala, ya los han sacado del colegio. O sea, porque no cambió. Esa es la situación, sería muy importante desde el arte, desde artistas que son ustedes, podrían averiguar, conocer toda esa historia, muy buena. No quiero meterme en cuestiones más políticas porque desvío, digamos, del tema que me parece buenísimo que se debata, también felicitar a las organizaciones que hacen el evento, es muy bueno, son pocos espacios y el tema del arte, o sea, es bien delicado. Después hay un documento también que sería buenísimo, que les podría servir, es el foro de Vietnam del presidente Mao Zedong, su librito chiquitito, que lo voy a encontrar por 5 mangos acá en Buenos Aires. Es impresionante, te rompe la cabeza lo que es un artista. Un artista comprometido. ¿El nombre del foro de qué? Foro de Vietnam. Conversaciones en el foro de Vietnam. Es un libro chino. Es muy bueno, eso les podría servir. Capaz de que este puede conversar. Quizás de repente si les interesa les podría dar una... Luego de que debatan, porque nosotros somos también peruanos, somos de una organización acá en Argentina, el Movadef. Quizás algunos lo conozcan, pero es el Movadef. Y en realidad nos interesó el tema, aparte que lo conocemos a Vicente, estuvimos con él, hemos tenido la solidaridad con él y tenemos un agradecimiento. Creo que por eso mismo ustedes lo convocaron, por lo que él es, por lo que no solamente es de palabras, sino lo vemos en los hechos, porque es un artista, desde lo que decía, ¿no? el arte revolucionario. Creo que de ahí tendríamos. Entonces nos interesó, lo que conoce un poco la situación que le hemos expuesto, lo que Diego tal vez rápidamente les ha podido plantear. Nos conocimos, o en todo caso fuimos, porque ya lo conocíamos a Vicente, la solidaridad, porque en el Perú hay toda una persecución política. Todo aquel, si tendríamos que hablar de arte revolucionario, arte con contenido, arte hacia dónde llegas, de servir al pueblo y que tengas que llevar las ideas para el pueblo, esas ideas son perseguidas. Y bueno, entonces decíamos el arte revolucionario, nuestra historia. Acá tienen toda esta parte que es de los 70 y habríamos que ver ahora el arte revolucionario como está en Argentina. Por lo menos en Perú de arte revolucionario no se podría hablar porque es perseguido. O sea, en el Perú se persigue las ideas. Entonces, pero pese a eso, el problema es lo que decía para nosotros desde nuestro punto de vista, que nos identificamos como marxistas, leninistas, maoístas, pensamiento Gonzalo, el arte es un instrumento de la lucha de clases, que te permite que cosa donde te ubiques, porque no puede haber así el poeta, el artista en cualquier aspecto que se quiera desenvolver, no es un ser humano en abstracto, se tiene que definir hacia qué lado. Entonces, iguales en todas las ramas, iguales en todas las profesiones, el hombre no puede estar en el medio, tiene que definirse. Y entonces, si nosotros tendríamos que ahora comparar el arte, si hablamos del arte revolucionario, entonces existe también un arte contrarrevolucionario. Y entonces, ¿cuáles son los mensajes? El arte revolucionario, o de quienes quieren tener el arte, tenga una militancia o la posición que deba tener. ¿Para qué queremos el arte revolucionario? Porque se supone, si siendo un instrumento, es para que nos permita transformar la realidad, no solamente hablando, sino el arte nos permite y genera conciencia, y que es la que llevamos. Y entonces hay que cantarle al pueblo, hay que cantar esta experiencia. Por ejemplo, la que hemos visto cuando se van a los cañaverales, el que canta al campesino, el que canta al obrero, ¿por qué lo hace? ¿Qué considera del campesino? ¿Qué es lo que considera del pueblo? Entonces, para el arte, para nosotros es eso. Entonces, en el caso del Perú, se desarrolló arte revolucionario, obviamente desde la perspectiva de una organización que llevó adelante la guerra popular o la lucha armada. Desde esa perspectiva ideológica con un contenido político, porque siempre sí se le debe dar un contenido. Hace rato hablábamos, creo que con la compañera, decía, hay quienes dicen, no, yo quiero hacer el arte, pero nada tiene que ver con política. Pero eso no es verdad, porque el hombre
desde ya Platón, que decía es un zoopolítico. Entonces, si quitas la política, eres simplemente un animal, y en realidad no somos. O sea, siempre hay un contenido político, querrámoslo o no. El problema está dónde ubicamos y para qué utilizamos el arte y la política. Ese es el asunto. Entonces, no podríamos ir. Ahora, mucho ha llevado, es cierto, en las generaciones nuevas, y es la experiencia también en nuestro país, que han quitado o han deformado la política en sí. Como hay corrupción, algunos dicen, no, la política es corrupta, la política es lo peor, entonces yo no me quiero meter y quiero ser puritano, pero eso no es real, no es real. Entonces el ser humano, nuestros seres sociales se tiene que identificar, y el artista, en realidad nosotros decíamos, Diego hablaba del compañero Marco Antonio Sketch, que él ha podido hacer esta cosa de ser un artista y no solamente hacer el arte para vender, hacer el arte mercantilista, sino el arte con una política que llega, con todo lo que él puede hacer. Es cantar a los niños, es cantar a los mayores, es cantar, él es afro, entonces sí tiene que ser. Entonces él dice, por ejemplo, el cuerpo tiene que hablar. Y entonces, ¿a quién quiero hablarle? ¿Cuál es el mensaje? Eso es lo que yo tengo que darle. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que busco? Por ejemplo, lo que querían cantarles en las películas, decía, hay que darles este contenido. Y en realidad, ese es el mensaje que cada uno tendríamos que darle desde el aspecto donde estemos ubicados, donde estemos, o a lo que queramos servir, no necesariamente cuando ya tengas que militar, ¿no? Porque no podemos decir, una cosa es el hombre con política y otra cosa es el arte. En realidad no la puedes separar, no la puedes separar. Entonces, por eso es que nosotros acudimos y bueno, agradecemos el espacio que se tenga que desarrollar y puedan ustedes conocer una experiencia tal vez de Perú, porque tampoco, seguro que no la conocen mucho. Nosotros estamos yendo a varias organizaciones, a varios lugares, dando a conocer la situación del Perú de todos los aspectos, desde el aspecto económico, político y también ahora en el arte. Entonces, si ustedes tuvieran la oportunidad, el otro día estaban, por ejemplo, acá unos brasileños que están haciendo un documental sobre la resistencia en América Latina, cómo se expresa. Y entonces había ese problema, cuando llega al Perú hubo un proceso armado y entonces se preguntaba, ¿pongo la bandera con la hoz y el martillo o no? Algunos en el Perú me han dicho que no lo ponga porque si no, no la voy a poder difundir. Y no solo eso, hasta ahora hay en prisión por haber hecho un poema con contenido revolucionario, está en prisión. O sea, esas son las condiciones. Y entonces, también eso ya tiene que ver el arte comprometido. Si es el arte revolucionario comprometido con tu pueblo, estás dispuesto, porque ya hay un compromiso a sabiendas que vas a ser perseguido y a sabiendas que seguro tu trabajo no va a ser difundido como tú lo quisieras, porque entonces es el choque de las clases. Y bueno, la burguesía desarrolló mucho arte y tiene muchos instrumentos para desarrollarlo de las mil maneras. Entonces, esa es la realidad. Y bueno, entonces el arte comprometido y el artista comprometido tiene que estar dispuesto a lo que lo hemos visto en las películas. No simplemente así. Bueno, siguiendo con la sección internacional de la cátedra de bueno, yo soy de Chile y toda la experiencia contada de los compañeros de Perú, de Colombia, me hizo como acordarme un poco de cierta etapa en la historia como de mi país, entre comillas. Bueno, yo como que soy latinoamericana, pero nací en una parte que se llama Chile. Y como que me puse a pensar en cómo los artistas habían acompañado ciertos procesos como recontra importantes. Y me puse a pensar en la nueva canción chilena, la etapa de la Unidad Popular en Chile, que fue todo el gobierno de Salvador Allende, que tenía perspectiva al socialismo, pero bueno, a los yanquis no les gustó y medio que lo cortaron. Pero era todo un proceso en que, por ejemplo, un grupo de artistas como Víctor Jara, como Inti Illimani, ya pusieron algo que se llamaba el canto al programa. Y todo el programa político de Allende lo tenían en canciones así entero. Uno dice como re panfletario, cantar así como tal, no lo cantaban tal cual, ¿no? Pero lograban que un campesino, que un trabajador cualquiera que no se iba a leer la Biblia marxista pudiera entender eso y pudiera entenderlo como algo que de verdad lo iba a transformar. Y bueno, más allá de todo lo que pasó, en los 80, porque la dictadura de Chile duró como 17 años, no existían, por ejemplo, centros de estudiantes. Y como que yo les dijera, sociales de la UBA, los lugares como más combativos, politizados, eran los que más milicos tenían y más reprimían. Entonces ocurrió algo que fue la ACU, que era la Agrupación Cultural Universitaria,
que fueron gente de medicina, es como que yo les dijera ciencias económicas de la UBA sobre un taller de teatro, un taller de música, y empezaron como talleres donde empezó a juntarse gente, y de a poco empezaron a organizar festivales, movidas culturales, y por ahí, bueno, no estaban pegándose piedrazos con la policía como se hacían en la protesta nacional donde participaba como todo el pueblo y todo, pero lograron crear algo que la dictadura de a poco había ido, que la dictadura seleccionó de un día para otro, que fue la creación de comunidad. La gente, por ahí el decano, que era un milico de la Facultad de Medicina, no dejaba que hubiera una asamblea, pero un festival cultural de música de no sé qué, y bueno, sí, llevamos 10 años de dictadura, lo permitían. Entonces tampoco fueron como haciendo cada vez más festivales, concursos de teatro, encuentros y cosas. No sé, hay como un libro que lo narran que dicen que las obras que ganaban, que tenían el primer premio, no se los podían dar porque era la obra que sí se iban a fijar en qué línea bajaba, qué texto a nivel como dramatúrgico tenía. Entonces la obra que todo el mundo votaba que ganaba era la que ganaba el último premio. Tenían como cosas así para ir encubriéndolo, pero lograron en el fondo, y eso fue como el embrión, que generó después los centros de estudiantes y todo, que hicieron como otra resistencia como a la dictadura, pero fue súper interesante que partió de ahí. Y como que uno, no sé, mirando el FATRAC, mirando todo eso, uno queda como obnubilado y dice, uy, qué bueno, pero era como otra cosa, estaba, no sé, en Tucumán había... fueron a Tucumán y tenían como la guerrilla ahí, como que uno se imagina que los 70 o los 80 uno tiene como reidealizado eso, y yo me puse a pensar en el 2011, que fue como un año que fue bastante movido en Chile por todo lo que fue el movimiento estudiantil, que yo me acuerdo de una marcha en que, para variar, la policía estaba como reprimiendo, y la imagen que tengo es que, claro, estábamos nosotros defendiéndonos ahí, había una construcción de un edificio gigante, y Carabineros empezó a tirar el gas lacrimógeno al edificio, salieron los obreros de la construcción, que tenían cemento, tabla, todo lo que se imagina, a pelear con la policía. Y me acuerdo que en medio de la imagen estaban un grupo de danza de la Academia de Humanismo Cristiano. Y estaban bailando. Imagínense nubes lacrimógenas que uno no ve nada. Y yo me acuerdo que yo tenía lentes de agua, así de natación, y por eso yo veía y estaba ahí dándole cara a los pocos y por eso veía todo. Pero tenía mascarilla y estaban bailando, así haciendo la coreografía que tú decís, en mi vida me va a salir. Pero ahí en medio volaban piedras, volaban tablones, estaba la policía ahí tirando casas y los tipos bailando. Pero era como una energía, así como una... Entonces, esto es, ¿cachai? Como que... O sea, no sé si el día que haya guerrilla, la cosa se pone muy cruda y yo voy a recitar un monólogo de Shakespeare en medio de eso. Uno andaría en otra, pero como que les digo, los tipos se sentían como aportando ahí y yo me acuerdo que yo estudié en un liceo que era un liceo público común, que no era como un liceo de Bellas Artes, pero nosotros como que había toda una cosa de querer como... ¿Cómo jodemos a la policía, no? Porque las marchas en Chile terminaron siendo como, pese al nivel de represión y lo violentas que eran, carnavales. Que la gente se disfrazaba, había como una serie de performances. Y me acuerdo que nosotros nos hicimos unos trajes de fuerzas especiales, que era la policía con la armadura, de cartón, y nos pintábamos todo. Y teníamos como una performance en que corríamos y no sé qué. Y yo me acuerdo de una marcha en que nos trataron de detener por andar con... Y éramos tipos de 16, 17, con cartón pintado de verde, o sea, como que éramos lo más inofensivo de esa marcha. Y era como re interesante todo el juego que se armaba con la gente, porque cuando entramos corriendo a Plaza Italia, que es como que yo les dijera, no sé, Plaza de Mayo, lo primero que hizo la gente fue correr porque vio algo verde que venía hacia ellos y corrieron pensando que éramos policías y éramos niños de secundario con un coche lanzaguas que era un carrito súper forrado que tiraba agua desde adentro, o sea, era como... recontra inocente. Entonces, como ese tipo de cosas, una vez como artista se pregunta, uy, ¿cuándo llegará la gran década en que los artistas tengamos la misión de hacerla? Y por ahí están cosas simples que podemos hacer todos los días. Por ahí como que el momento de los artistas revolucionarios no están 10 años más, ni 20, ni ocurrió hace 40. Está a la mano. Hay que como llegar y hacerla y buscar de qué manera. Yo por ahí pienso, ¿y qué va a decir la gente de la cátedra Bertolt Brecht en 10 años? No digo que estemos presentando la historia, chiquillos, pero yo digo, igual esto es algo que no existía y está originándose. ¿Qué va a pensar la gente de la obra, las cosas de la producción que estamos teniendo ahora? Por ahí como que, a lo que voy es que se piensa en la revolución como un hecho histórico, o eso nos quiere decir historia especial, que la revolución es algo que ocurrió, que uno hicieron. Y yo no digo que la revolución está a la vuelta de la esquina, pero estamos como en las condiciones para empezar a hacer revolución todos los días con nuestra práctica como artista. Que hay que como, yo lo pensaría como así. Eso.
creo que siguiendo con la línea internacional de México. No, Colombia, soy colombiano, soy del colectivo La Patria es América, de Marcha Patriótica. Nada, yo quería exponer algo como referente al tema, como viendo un poco también a analizar un poco el arte como tal. Por ejemplo, yo hablaría de praxis o de práctica artística, porque creo que implica el arte una acción. Creo que el arte que no implica una acción o que no moviliza, creo que no sería arte, sería otra cosa, mi punto de vista. Hablando de praxis artística, me gustaría como enumerar una serie de características o de cuestiones a tener en cuenta en la praxis artística. Cabe aclarar sin sonar estructuralista ni querer enmarcarlo, sino que creo que estaría bueno para tenerlo en cuenta. Una de ellas es la libertad de creación. Yo creo que el arte o la praxis artística tiene que estar ligada también a cierta libertad. Hay un texto que para la clase pasada creo que lo estuvimos usando de un filósofo muy interesante, se llama Adolfo Sánchez Vázquez, que es un marxista español que vivió mucho tiempo exiliado en México, que tiene un libro completo sobre estética y marxismo, donde habla un poco del arte, sus diferentes niveles, y él plantea que la praxis artística está en contra de la enajenación, o sea, que cuando uno crea artísticamente es libre de alguna manera, no tiene una coartación. Entonces yo creo que un elemento para tener en cuenta. Otro, el compromiso a la hora de la práctica. Creo que una cosa que decía Citolema muy interesante, y es cómo vos puedes ser muy artista, puedes ser un buen director de cine, puedes ser un buen poeta, pero si con tus actos no eres coherente con lo que haces, creo que no tiene sentido, se vuelve muy demagógico, y creo que de eso hay mucho en estos tiempos. Y para tener en cuenta otros, el compromiso con los actos a la hora de respaldar lo que se crea. Otro elemento es los aportes que tomas de lo popular, de las masas, de la interacción con la gente. Creo que ahí hay una cosa muy interesante, y es esta interacción con la comunidad, como por ejemplo hacía el Barrilete o hacía el cine de la base, como que iba y proyectaba y a la vez se nutría de lo que estaba sucediendo. Era como esta construcción con la base constantemente de lo que te estaba diciendo, lo que estaba pasando. Por ahí cosas que uno no tiene en cuenta o que de una perspectiva más intelectual no conoce, que a la hora de ir al campo como que se nutre de muchas cosas. Y otra cuestión sería la interacción de la obra como tal. Antes hablaba de la interacción en la hora de crear, de los recursos que utilizas, y después cómo la obra llega de vuelta, o sea, cómo se hace esa retribución de la obra artística. Y en esos dos elementos estaría bueno tener en cuenta a la hora de la creación de la obra los elementos, los medios de producción que se utilizan, que creo que es una cosa que hay que tener en cuenta. O sea, el arte, al ser una práctica, hay cosas en el medio económicas que te influencian, como el costo de materiales, a la hora de hacer una película, cuánto cuesta un rollo, cuánto cuesta una cámara, cuánto cuesta alquilarla, que está es muy interesante tener en cuenta, porque también habla un poco de lo que cuesta hacer la obra y de la forma como estás generando el dinero y cómo lo vas a retribuir después, que sería la hora de la divulgación con las masas, cómo lo vas a trabajar, porque si presentas la obra, digo yo, en un teatro en la calle Corrientes, es muy difícil que te vaya por ahí la gente de las villas. Entonces a la hora de hacerla o de mostrarla, tener en cuenta como también cómo lo vas a plantear. Y por último cerraría con una cosa que me parece como fundamental, y es el objetivo de lo que haces, de la praxis artística, que sería un arte panfletario que estaría directamente coartado y tendría todo esto que nombré antes como límite, que yo creo que mataría una cosa fundamental en todo, y es la crítica, ¿no? Yo creo que el arte tiene que tener esa capacidad o tiene la salvedad de criticar por ahí y que no se vea tan mal, ¿no? Como que a través de una canción, a través de una obra, a través de una película puedes hacer una crítica directamente al partido, a diferentes cosas, y creo que tienes un atajo ahí que por ahí otra gente no tiene. Y yo creo que contrario a eso estaría el arte para la liberación del hombre, ¿no? Yo considero que es el arte o el objetivo realmente de la praxis artística. Y ahí cito al Che, cuando el Che decía que se lucha contra el capitalismo y contra la pobreza y la miseria, pero también se lucha contra la enajenación. Yo creo que utilizar los mismos medios del capitalismo, esta cosa de
de respetar al público creyendo que vos le estás dando toda la verdad y no escucharlo, estás replicando la misma lógica capitalista. Creo que estás haciendo lo mismo, lo estás rompiendo con esa lógica. Entonces, romper con la forma de hacer el arte, con la obra artística y romper con el arte en general, creo que es lo que yo creería que estaría como resumiendo. No tengo tantas teorías al respecto, más bien tengo planteos y dudas, claro, no tengo casi nada claro. Me parece que son, de lo que vimos, era más fácil ser rebelde ahí que ahora. ¿Cómo penetrar con el arte en una sociedad de hiperconsumo? Porque no estamos en una dictadura militar, gracias a Dios, y ahí ser rebelde era mucho más fácil. O depende. Independientemente de las consecuencias que hablando, ya sabemos lo que sucede. Me refiero intelectualmente, era mucho más fácil. Yo sabía lo que tenía que hacer, tenía que ir en contra de este era el enemigo. Yo ahora, a las 10 de la noche, teniendo un televisor, en una sociedad de hiper de contraconsumo, donde la gente vive una dictadura intelectual permanentemente, ¿cómo penetra el artista ahí? Porque yo no lo tengo claro eso. A mí me encanta el dibujo, me encanta la pintura, me encanta la historieta, hay una dictadura dentro del arte, por ejemplo. Yo estudio artes donde no es considerado ni el dibujo ni la historieta como un arte. Bueno, entonces ahí hay una revolución todavía que hacer. No podemos llegar todavía al marxismo y al montón de teorías e ideologías a las que yo estoy de acuerdo, en las que concuerdo, pero también sé mi limitación. Primero tengo que empezar de abajo hacia arriba. Entonces yo me pregunto, en este momento que hay un montón de gente en este instante prendida al televisor, totalmente obnubilado con lo que están viendo, si a esa gente cómo le invitamos a que se expresen algo, a que tenga ganas de contar algo. Ese es mi planteamiento, porque acá hablamos todo un montón de cosas súper interesantes, pero mi pregunta es hoy, 2014. Yo con lo que hago, con lo que me formé o con lo que tengo ganas de decir, ¿para qué mierda sirve? Perdón. Esa es mi pregunta. A mí me gustaría dar, no respondo exactamente eso, pero tiro algo que se me ocurre, porque para seguir con los extranjeros tengo a Gustavo Boal, no sé quién lo conoce, que es un brasilero, que vi hace poquito, que él crea el teatro del oprimido, basándose en un montón de teorías de Paulo Freire y demás, donde él intenta generar una práctica teatral en la que el público deje de ser público y los actores se mezclen y todos cumplamos todos los roles, donde el espectador pueda opinar y formar parte del hecho artístico y decir, bueno, opinar y sumarse a actuar y a la creación artística y generar un pensamiento crítico a un poco a la vez. Estoy haciendo muy reducido, es mucho más complejo, obviamente. ¿Es el teatro foro? Sí, claro. Es como una rama, el teatro foro es una rama. Es una rama. Sí, es enorme en realidad esto, pero entonces él empieza a pensar sobre eso, donde sumar y despertarle con una especie de pensamiento y de duda y donde él pueda responder y pensar, bueno, estoy viendo en una obra de teatro una situación de evidencia, bueno, yo qué haría o cómo me gustaría resolverlo o qué haría yo como actor o que sea artísticamente. Y además, Gustavo Boal habla mucho también de recuperar nuestras raíces latinoamericanas, de que está buenísimo un montón de las cosas que se crean y se generan y de las vanguardias que hay en Europa, en un montón de países, pero de que esas vanguardias muchas veces también responden a las necesidades de esos pueblos, a las estéticas que buscan esos pueblos, y buscar y recuperar algunas de nuestras culturas, que son nuestras raíces y nuestras problemáticas más concretas, y de... Hay algo que para mí es fundamental, de que el arte de hoy en día es algo sumamente elitista. Quiere decir, yo pertenezco a una determinada clase y yo soy clase media y reconozco un montón de cosas, y también gracias a eso pude estudiar teatro un montón de años y hoy en día estudio en el IURA, en una universidad. ¿Y cómo hago para acercar también mis conocimientos y que no sean de unos pocos solamente los que puedan producir teatro, cine, dibujo, etcétera, sino cómo podemos socializar esos medios, cómo generar que todos podamos actuar, pintar o lo que quieran, lo que tengan la posibilidad de algo de compartir y de ir. Para mí es fundamental eso de enseñar, de compartir esos conocimientos y que todos podamos generar el hecho artístico.
Y Augusto valora mucho de eso. No se mete a leerlo. Sí, a mí me parece como muy disparador todo lo que decís. Por un lado porque creo que el marxismo en todo caso te da herramientas para entender esta realidad y entender sus dificultades y particularidades hoy, digamos. Por ahí lo que, obviamente no estamos en el contexto de los 70, no estábamos en la lucha revolucionaria, y lo que vos decías de que es más fácil militar en su momento, tomar una posición, yo no sé si la palabra es que es más fácil, pero sí hay más claro, es como que estás puesta contra la cuerda, claro, por eso. Como que estás contra las cuerdas en que tenés que tomar alguna posición, porque lo que está ocurriendo, tu realidad te obliga, digamos, a hacerlo. Entonces, eso hoy no existe, y de hecho, lo que decís vos de esta dictadura intelectual, digamos, el pensamiento posmoderno, todas las ideas de que en realidad hay muchas verdades, de que en realidad todo es relativo y podemos pensar, sí, podemos pensar que las cosas están mal, pero también podemos pensar que las cosas están bien, y todo ese pensamiento, digamos, en el arte tiene muchísimo ahínco, digamos, tiene muchísima raíz. El individualismo, todos los valores del capitalismo crecen tremendamente en el arte. Y más en un arte elitizado, que hablábamos más temprano con los compañeros, que como que el arte se divide, ¿no? Hay un arte que es el arte de verdad, que es el que produce cierta clase y que tiene que ver con ciertos códigos, y todo lo demás es folclore o artesanía. Todo el resto de la creación de los pueblos es otra cosa, está en otro nivel, ¿no? Se la pone en otro nivel. Entonces yo creo que no sé si tiene respuesta a tu pregunta, así como decir, bueno, así lo vamos a hacer. Pero creo que hay varias cosas que nos pueden servir como puntas, digamos. Lo que hablaba Raimundo Gleiser, por ejemplo, en el video, y los compañeros del video de Teatro Libre también. ¿Cómo tomo lo que el pueblo me da? ¿Cómo logro entregar las herramientas? Que era un poco lo que decía Aniel. ¿Cómo logro entregar las herramientas para que esa clase se empiece a expresar y esa clase lo tome como herramienta en su lucha y en sus reivindicaciones, digamos? Creo que por otro lado, este mismo espacio y la cantidad de gente que está necesitando un espacio para discutir, digamos, y la cantidad de gente que acá, no digo porque seamos muchos acá, pero sí de todos los que acá estamos y hablamos y nos expresamos, no ocurre en todos lados, digamos. Nosotros tenemos la experiencia con la Juventud Guevarista de hacer cátedras libres desde hace bastantes años, de hecho, con la cátedra Che Guevara, que después se los invito, después realmente la ficha que está muy buena. Y no es tan fácil que la gente participe y tenga la inquietud y levante la mano y diga yo opino esto y yo pienso esto otro y debata con vos. Es difícil. Y se ve la necesidad en este ámbito porque la gente tiene ganas de hablar y decir. Entonces creo que la creación de este tipo de espacios donde aquellos que nos dedicamos al arte, a la cultura, a trabajar en este ámbito, nos tengamos, discutamos y podamos poner estas preguntas, digamos, sobre la mesa y decir, bueno, ¿cómo hacemos hoy? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para avanzar en el camino de transformar la sociedad, de construir herramientas, de tener ciertos debates políticos, ideológicos, de cómo ampliarlos hacia la sociedad? Es un paso, me parece, digamos, aunque hoy no tengamos la respuesta. Es un paso, digamos, construir estos espacios y hacernos la pregunta. Personalmente me preocupa mucho estas cosas que tiene esta sociedad y que la genera todo el tiempo de miedo al fracaso, de miedo al ridículo, etc., para que la gente no se exprese. Y me parece que como artistas tenemos que generar algo que genere acción. O sea, que en nuestra acción se genere más acción, algo que genere vida, algo que sea multiplicador. Porque me parece como es un problema muy de base, además. Creo que es muy difícil hacer cualquier cosa si nadie va a expresarse, si hay tanto miedo. Y no solo el fracaso, sino, hoy cuando decía hoy lo de que somos muy críticos a veces con uno mismo y entre nosotros y crueles, como también un boicoteo a veces a gente que somos todos parte de que vamos para el mismo lado, digamos. Y cuando yo me preguntaba cómo hacían, que era otra época y que la gente estaba con otra efervescencia y que, no sé, los campesinos en Tucumán estaban haciendo tomas de no sé qué, y ahora vos, está bueno lo que vos plantea y esto de rescatar lo que está haciendo la gente en vez de ir y ponerle, bueno, vení, vamos a hablar de cómo tu patrón abusa de vos. No, a ver qué es lo que vos
querés contar y que va saliendo de eso, porque también uno a veces va como con una cosa y sin querer como quiere prearmar algo, pero como esas construcciones como que se den en la práctica nomás, supongo, pero es lo que también da mucho miedo, digamos, no sé, puede ser fracaso también la palabra, o de no saber cómo avanzar, de quedar en la nada. Eso por ahí también pasa. A mí me parece muy interesante de ese trabajo de la Libre Teatro Libre, que participaban ellos. Eso me parece buenísimo, porque si no es también ir a mostrar algo, que está buenísimo mostrar y compartir algo, un mensaje, pero que el otro también pueda expresar. Eso para mí es valiosísimo. A mí me parece que hay que enseñar, pero también hay que sobre todo llevar herramientas para que podamos construir. Yo quería plantear un poco cuando se hablaba de, claro, somos políticos, es imposible no serlo y hay posturas, pero matizar un poco esta visión en cuanto a, y pensaba en ejemplos, ¿no? El clásico es Balzac, que era un monarquista, también uno lee lo que le da uno Balzac y es un estudio sobre la burguesía en ascenso y sobre que es revolucionario, aun cuando él políticamente no se estaba planteando hacer un ataque a la burguesía, ¿sí? Y así hay un montón de, digamos, contradicciones. Tennessee Williams como ataca a la clase media sureña, él siendo una clase media que es sureño, ¿sí? Bueno, está bien, Che Guevara o Stanislavski, por ejemplo, meter al cuerpo en el juego de la actuación, ¿no? De la emocionalidad para alejarse del asunto de la declamación y el cuerpo no iba, aun cuando Stanislavski claramente no era comunista ni Chekhov ni Danchenko, es meter nuevos contenidos por la vía artística al juego del arte y a cómo se comienza a mover el arte. Entonces, claro, cuando plantean, no, yo hablo desde esta posición y hago arte desde esta posición, puede que desde esta posición, desde donde hago arte, mi arte no sea, bueno, lo que produzca, no digo arte, puede que en verdad no tenga esa característica. Y eso me llevó a pensar, por ejemplo, Benjamin en un ensayo sobre la literatura plantea muy claro eso, cómo hay literatos políticamente abiertos que quieren plantear su línea, pero su forma como la hace no lleva a eso. Entonces él planteaba, pues quitando un poco el debate de la forma y el contenido, cómo si se quiere plantear nuevas cosas eso tiene que modificarse. La libertad creativa, por ahí que decía. Sí. Y bueno, ya tenía otros ejemplos. Igual quiero tomar un poquito de algo que decías de Chekhov. Vos fijate, hace un seminario donde analizamos tanto a Chekhov y estaba bueno. Chekhov, para los que no saben, es un dramaturgo ruso que es previo a la revolución rusa, pero ahí pegadito. Pero no estuvo involucrado, digamos, políticamente, no llegó a conocer ni la experiencia de Lenin, ni nada de eso, pero estaba ahí, digamos, como que fue casi contemporáneo. Y dentro de la obra de Chekhov, más allá de que el tipo no era comunista, no es liberal, ataca a la monarquía y a la aristocracia. Sí, pero vos ves dentro de sus obras hay como un montón de rasgos que te permiten pensar en que el tipo está planteando un montón de las ideas del socialismo y del comunismo dentro de sus obras sin necesariamente conocerlos. O sea, hay indicios de los valores, de la sociedad nueva a construir, como hay un montón de esos rasgos que están dentro de la obra de Chekhov y es súper interesante analizarlo en ese caso porque es un tipo que no era marxista y que no está involucrado con el marxismo por una cuestión de que no lo conoció y el tipo estaba tan en contacto con su sociedad y estaba como que latía realmente con la sociedad y realmente tenía una postura de decir cómo no hay que cambiar las cosas, cómo, y se cuestionaba críticamente la sociedad y eso se vio en su obra. Y me parece que eso es algo que nunca tenemos que perder de vista como artistas, sobre todo los que tenemos una perspectiva como revolucionaria.
arte, porque esas son las cosas, ese estar en contacto constante con nuestro pueblo nos va a dar inclusive la pauta de cuando un proceso revolucionario por ahí está llevando una línea errónea o equivocada, como por ejemplo fue la Unión Soviética. La Unión Soviética, cuando empezaron a impulsar el arte y todo, cuando asume Stalin, empiezan a cercenar completamente el arte. Y eso es lo que, como eso es una de las grandes pautas que te puede dar, decir, acá hay algo mal, acá hay algo que me hace ruido. Porque si vos estás cercenando el arte, no en el sentido de decir, no seas un contrarrevolucionario que me viene con la línea de la CIA, sino que vos no podés decir nada que mis manuales no digan. Vos no podés cuestionar nada, vos no podés ser crítico. No podés hacer nada que no sea realismo socialista. Exacto, bueno, claramente. Entonces, como que para mí ese es un gran parangón desde el cual pararse también para analizar las cosas en su contexto y para pensar también para el arte para hacer hoy. Claro, quizás habrá el momento donde tengamos, porque entramos a discutir otras cosas respecto si Stalin se hizo mucha propaganda sobre lo que hizo o no hizo Stalin. Pero lo dejaremos allí porque en realidad desde que nosotros tenemos un punto de vista, la parte de la reacción hizo mucho. No es el problema si nosotros vamos a hablar el arte con un carácter revolucionario, obviamente tiene un contenido y no se trata de cercenar. Si no vayamos al punto de ahora, la preocupación que tenía la compañera. Decía, a ver, ¿para qué me sirve todo esto cuando estamos, qué es lo que estamos viviendo? Es cierto, en la televisión, ¿qué tenemos en la televisión? ¿Cuáles son los espacios que te puedan dar la televisión en este sistema, porque estamos en un sistema capitalista, y qué posibilidad tiene el arte libre, el teatro popular, de llevarlo a la televisión? Ninguna, porque está elitizada. O sea, está elitizada, pero entonces, ¿por quién está elitizada? Y los artistas y los actores y todo lo demás, ¿qué es lo que quieren? También es mercantilizar su arte porque igual quieren ser y quieren ganar. O sea, objetivamente hay esta contradicción y esta preocupación que tiene la compañera y a la que tendríamos que debatir. ¿Cómo hacemos y cómo luchamos todos los días cuando tenemos y te bombardean en la televisión desde las 5 de la mañana hasta 2 o 3 de la mañana? Eso es la televisión y la televisión es masiva. Es masiva. Y entonces, ¿qué posibilidades tenemos, o los artistas que hacen el arte popular, qué posibilidad tienen de estar? Por ejemplo, el canal de la televisión, el canal que es del Estado, el 6-7, ¿qué posibilidades hay? Si hubiera un programa, si hubiera un proyecto de instalar esto, ¿qué posibilidades hay? Entonces, en los colegios, si tuviera que llevar el programa, el arte, desde el contenido, desde la forma como se esté considerando, ¿qué posibilidades se tiene? Entonces entramos a debatir un conjunto de cosas dentro del sistema y la posibilidad que se tiene. Las políticas de Estado y las políticas del gobierno respecto a la educación en la cuestión del arte. Tomemos un gran No, yo iba a decir que una cosa que decía el compañero también y es el hecho de que hay muchas manifestaciones revolucionarias antes de Marx, ¿no? Creo que Marx no inventa la revolución, creo que si vemos, mismo Marx se alimenta mucho de Shakespeare, era un amante de Shakespeare y vemos en la obra de Shakespeare que rompe muchas cosas. Entonces entender que el marxismo también es lo que hace Marx es que nos ayuda a entender cómo funciona el capitalismo y nos ayuda a entender cómo funciona la sociedad y bueno, entonces como eso, como tampoco ponerlo como que todo lo que sea marxista es malo, creo que la misma lógica del marxismo es poder criticar y todo el tiempo estar en constante movimiento para ver cómo evolucionamos y cómo avanzamos como especie humana, ¿no? Y respecto a lo que decía la compañera, yo creo que tenemos que pensarnos ahora también qué clase de arte queremos hacer, o sea, estéticamente, porque a mí me pasa que con mis compañeros, no sé, cuando estamos en momentos que nos juntábamos a hacer algo, a tomar unas cervezas, unos mates, un café, no sé, como que se escucha la música de los 70, se lee la poesía de los 70, se va mucho a los 70, entonces yo creo que es preguntarnos si los compañeros tuvieron la capacidad en los 70 de preguntarse y de desarrollar una estética, por ejemplo el mismo Silvio, hay muchas manifestaciones muy valiosas. Creo que nuestra tarea en este momento es pensar cómo hacer lo mismo que hicieron ellos. O sea, nosotros tenemos que tener la capacidad de crear y de pensarnos también actualmente en qué modelo vivimos y qué cosas
son puntuales de nuestra época. Yo creo que irse a la nostalgia y quedarse en la nostalgia es totalmente perjudicial, porque primero te saca de la interacción con las masas, porque tenés una cantidad de gente que por ahí no le gusta Silvio Rodríguez, y para ti puede ser muy revolucionario y está muy bueno y lo respeto mucho, pero ¿cómo llegás a interpelar a la gente que está ahora, ¿no? Entonces hay que pensarse en los lenguajes, las estéticas, las formas, los medios, los tipos de arte que se desarrollaron ahora. Por ejemplo, ahora el cine es más accesible para hacerlo que en los 70. ¿Cómo explotar más? O sea, como preguntarnos realmente y analizar en qué sociedad vivimos, cómo funciona, que yo creo que ahí es muy importante la formación también, no la formación, o sea, la formación para entender cómo funciona todo esto. Y el hecho de entender cómo funciona te permite crear o qué hacer a favor de plantear otra forma. Luego pensarse un poco con las herramientas que tenemos ahora, con las experiencias del pasado también, hay que tenerlas totalmente claras, no estoy diciendo que las olvidemos, tener todos esos elementos a la hora de crear y pensarnos todo el tiempo como qué es lo que queremos hacer a la hora de proponer un arte. Así estamos un poco cerrando porque nos van a echar me toca cerrar, ¿qué peso? Bueno, voy a cerrar otro, pero yo voy a ser la penúltima intervención. Bueno, un poco como lo que iba a decir David, yo lo hablaba con un amigo en Chile que él es del palo de la historia y me decía, pucha Jacinta, yo sé algo que le encuentro a los artistas que es buenísimo, es que yo escribo un libro de historia de 500 hojas que te explica perfectamente todo el proceso de Chile ahora, lo que fue antes, bla, 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 pero la gente no va a leer el libro de historia de 500 hojas. Pero la Biblioteca Popular donde yo la activo en una villa, llevamos una obra de teatro que decía un montón de cosas y claro, más allá de todo lo que yo como investigador le podía decir, la gente lo entendía más a través de eso que todo lo que yo le pudiera explicar con toda la formación que tengo. Él decía, el artista no tiene a veces esa distancia, o tiene otras maneras de sortearla que es distinta. Y él me hablaba un poco de lo que decía David. Me decía, ¿sabes por qué yo sigo escuchando Silvio Rodríguez, Víctor Jara y bla, bla, bla? Porque la música que yo escucho ahora me habla de lo mal que está el mundo donde vivo. Porque música de crítica social hay por montones, o sea, hasta la cumbia villera te habla en contra de la policía, como que no es novedad. Pero lo que tenía la música y el arte de los 70, que tanto uno mira así con nostalgia y eso, es que proponía un modelo, una alternativa. Nos decía, sí, todo está mal por esto, pero nosotros queremos un mundo así. Entonces te hablaba de esa utopía, que ahora ya se habla que la utopía no existe ni que sí, yo no estoy de acuerdo, pero te decía todas esas cosas, como que se planteaban ese tema, no era solo las cosas que están mal, sino la propuesta que tenemos. Ay, se me fue la idea que era re interesante lo que iba a decir. Era mi momento de iluminación, pero... Yo quería decir algo también. No sé también. Bien. Yo como que entré, estuvimos en una reunión con la gente de Palestina, que me gustaría que conozcan en algún momento. Estuvimos reunidos, nos copamos ahí, nos quedamos hablando, llegué tarde, pero llegué y escuché tu pregunta, que es una gran pregunta. De hecho es... Dijo eso y... que es como... Parece que es la pregunta que cada artista debería hacerse antes y mientras y después. Y sobre todo después. ¿Por qué? Porque yo entiendo que yo lo que hago es teatro. Se nota muchísimo. Yo lo que hago es teatro y mi revolución pasa... Bueno, mi revolución es la socialista, es lo mismo que la que estamos debatiendo acá, ¿no? Pero la mía, la que tengo que hacer yo para que esto cambie de alguna manera, es un poco lo que vos decís de esto de que la gente apague la tele. Entonces, yo me planteaba cómo hacer para que la gente apague la tele y tenga ganas de ir a ver una obra de teatro que encima tenga contenido político. Y bueno, fue como muy complejo encontrar una respuesta. Encontré una respuesta que la sigo encontrando a medida que voy dando la práctica, pero la cuestión es poder entender al pueblo y entender por qué el pueblo dejó de ir al teatro o por qué el pueblo dejó de hacer todo lo que hacía. ¿Por qué? Porque en un momento el pueblo iba al teatro
porque iba al teatro porque no había otra cosa para hacer, y cuando Shakespeare hacía una obra para el pueblo. Entonces, nada, si bien hoy tenemos entendido que la mirada shakespeariana era como una mirada como súper elitista, con textos difíciles, esa es la traducción de mierda y todo lo que nos llega de Shakespeare, solemne y toda la pelota, acá. Pero en realidad, cuando Shakespeare hacía en el Teatro del Globo sus grandes espectáculos, eran muy para el pueblo, la gente insultaba, gritaban, abucheaban a los malos, había como toda una cuestión de la cual en Shakespeare apasionado se ve un poco eso, se refleja. Pero lo que es interesante es que él apunta todos sus cañones al pueblo. Y hoy mi lectura es que la gente lo que quiere, esto para mí, ¿no?, es reírse. Entonces yo lo que hago es humor. Sí, claro, pero... Es una revolución en sí misma. Que es claro, pero entonces yo entiendo que mi estrategia es mostrarle a la gente algo que la pase bien, que sea divertido, y el contenido político se lo voy a agregar. Yo se lo agrego después, hay otro que se lo agrega antes, hay otro que se lo agrega mientras lo esté improvisando, pero me parece que todo se resume en el trabajo y en lo que uno se preocupe haciendo eso, que en el hacer uno va encontrando un montón de respuestas y va encontrando sus métodos, sus estructuras y sus recetas para pasárselas al otro y no para que cuando yo encuentre un camino, este sea mi camino y que sea solamente el mío. Entender que si encuentro una respuesta a algo, la tengo que compartir, socializar con los Porque compañeros. la televisión es un medio muy popular. Claro. Y algo le pasó a la sociedad que se quedó en manos de empresarios que no les interesó nunca más la calidad. Algo que nos pasó a nosotros como sociedad para dejar todo un medio tan popular, tan masivo en manos de gente que no le interesa nada popular. O que lo popular lo mide en la precariedad. Es que igual yo creo que hay que diferenciar entre lo popular y lo popular. David quiere desarrollar. No, iba a decir que estaría bueno preguntarse que el problema no es la televisión, el problema es quién está en la televisión o quién nos está vendiendo los contenidos de la televisión. Creo que la televisión en sí, es más, creo que es muy, muy interesante porque tiene esa capacidad de que puedes llevarla y estar en un lugar y de repente en 1000 lugares se está transmitiendo. Creo que es una cosa muy valiosa que tenemos que tener en cuenta. Entonces, preguntarnos quién está detrás de la televisión y también preguntarnos quién está detrás de todo, ¿no? O sea, cómo funciona la sociedad de por sí y qué es lo que hay que atacar también ahí. Y respecto a lo que decía Jacinta, yo tengo un amigo y compañero que es cantante que me dice que los artistas tenemos un atajo en la conciencia de clases. O sea, que los artistas podemos llegarle a la gente más fácil a lo que por ahí le puede llegar otra persona que escribe un libro, que hace. Creo que tenemos esta capacidad de síntesis a través de lo que hacemos, ya sea desde el cine, desde el teatro, desde la poesía, desde la televisión, de poder sintetizar y dar una forma diferente del mensaje. Y creo que no hay que renunciar nunca a eso, no hay que renunciar a la imaginación que uno le pone, a la pasión. Creo que somos como por ahí más viscerales, entonces nunca renunciar a todo ese tipo de cosas, porque eso es lo contrario a lo que funciona hoy en la sociedad. Creo que tenemos que volver a encontrarnos como humanos para poder proponer. Bueno, una cosita rápida y sintética. Nos siguen quedando aún 2 encuentros más y que están ligados, muy ligados a cosas que surgieron acá y que por ahí no se pudieron profundizar. El encuentro que viene nos vamos a encontrar con el encuentro de arte comprometido versus arte pamfletario, algo así se llama. Y vienen 2 personas que van a aportar un montón en estos debates, que uno es Héctor Alvarellos, que es el director del curso de teatro callejero que se da acá en Alemán, y que él tiene mucha experiencia en cuanto al teatro de calle y a cómo ligar estas cuestiones en la práctica cotidiana de la calle, que es tan, para los que somos actuales sabemos que es bastante hostil a veces, pero que a veces también es muy, muy, muy rica. Nos va a traer como un montón de esas experiencias que nos van a ayudar también y nos van a aportar en esto de cómo construir hoy un arte comprometido y revolucionario. Y después también va a venir Estela Castronov, que es una investigadora, que es docente de acá de Liuna, de acá de MAD y de allá de Liuna. Y es muy buena porque nos va a aportar además elementos teóricos alrededor de todo esto y sobre todo la experiencia
experiencia de Bertolt Brecht. Finalmente llegamos a Brecht y ver, también rescatar esa experiencia para que nos pueda aportar en esto. Y después nos queda el último encuentro, donde vamos a discutir algo que está muy ligado con algo que traíamos de, bueno, ¿qué hacemos hoy? Y hay algo que también planteaban de, bueno, si planteamos que hay un arte revolucionario es porque también hay un arte contrarrevolucionario. Sí. Para nosotros se llama posmodernismo. La dejo ahí picando. Vamos a hablar mucho sobre eso en el último encuentro, que también nos ayuda a, bueno, construimos algo, pero también tenemos que saber qué se construye del otro lado para poder entenderlo. Y una cosita muy cortita, para ir adelantando, todavía no sabemos dónde va a ser, pero tenemos pensado, ya que, como antes expresábamos, esta hermosa situación de que todos participen y hablemos y tengamos estas inquietudes como artistas, como trabajadores de la cultura, queremos hacer un encuentro más, pero no de clase, sino que de balance de este espacio, de balance de la cátedra en su totalidad, digamos, de los contenidos, de los debates, de qué cosa nos puede parecer necesario hacer, digamos, para seguir aportando a que crezca la cátedra y a que crezcan por ahí otros espacios en los que participamos nosotros, digamos, que nos sirva como balance y que, digamos, para poder enriquecerla, que un poco era lo que les decíamos a la apertura de la primera clase, son los conejillos de Indias y al mismo tiempo son aquellos que nos van a dar también perspectivas nuevas, digamos, de decir, bueno, esto deberíamos tratarlo, deberíamos profundizarlo, quizás debemos darle 2 clases a algún contenido en particular porque se ve, digamos, la necesidad. Así que los invitamos a participar de eso, la planillita que pasó para los mails y todo eso, también por ahí les vamos a informar dónde va a ser, la idea es que sea en el mismo horario y todo, porque sabemos que evidentemente podemos en este día y horario estar presentes. Así que nada, y también hacer un cierre un poco más distendido, igual son bastante distendidas las clases de la carrera, pero bueno, para compartir otras cosas y eso. Y por eso pensábamos incluso hacer un cierre con un escenario abierto y poder tener este espacio de debate y después hacer nuestro arte, compartirlo entre nosotros, que también es una instancia linda para aprender.